Buenos días. Muy bien, hoy tenemos Santa Cena o pan y vino, no sé cómo nombrarlo, no mencionarlo. El nombre de Santa Cena viene por la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos antes de morir en la cruz, y de ahí pues quedó establecido lo de tomar el pan y el vino en la forma en cómo lo hacemos y el nombre de Santa Cena. Yo le llamaría hoy el Santo Almuerzo. No, una tontería mía. Muy bien, vamos a hacer algo. Voy a esperar un momentín que estemos todos en nuestro sitio. Los niños salen, pues adelante, pero solo los niños, ¿eh? Me ha encantado el vídeo sacado de la serie de Chosen, la que mencionábamos el domingo pasado. No sé cómo te la has bajado, pero me tienes que decir cómo te la has podido conseguir. Que la calidad es muy buena. Muy bien, a mí me gustaría hacer algo, hoy que vamos a participar del pan y del vino juntos, conmemoramos juntos la muerte, el sacrificio de Jesús, lo recordamos a través de los emblemas pan y vino, y también lo que hacemos de alguna forma, porque Jesús dijo que, hablando del vino, hablando de su sangre, que esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es pacto, no quiero entrar pero cuando la palabra de Dios nos habla de dispensaciones, de generaciones y de pactos, un pacto nuevo anula o mejora el anterior, siempre, ¿no? O sea, cuando renovamos nuestro pacto matrimonial, deberíamos, Consuelo, dentro de poco vamos a hacer 50 años casados, aunque seguimos siendo jóvenes, tenemos que mejorar ese pacto, mejorarlo. Lo que hemos vivido hasta ahora, nada, comparado con lo que nos espera por vivir. Entonces, habla del pacto, y siempre que hay un pacto implica dos partes, o más partes. ¿No? La Comunidad Europea está compuesta son 27 países, no sé cuántos son, que han hecho un pacto. Unos lo iniciaron y otros se sumaron. Y tú tienes que entrar en ese pacto, y si dices sí a ese pacto, tienes que vivir de acuerdo a ese pacto. O sea, no puedes entrar en la Comunidad Europea y luego hacer de tu economía lo que te dé la gana, vivir como te da la gana. Y con Cristo es lo mismo. Entonces, cuando Jesús él habló acerca de la copa, o sea, este es el pacto en mi sangre, o sea, firmado, sellado, rubricado con la sangre de Cristo, nos estaba invitando a entrar en ese pacto, pero con el fin de que nosotros fuéramos fieles a ese pacto. ¿Amén? Un pacto es una alianza, es una asociación. Entonces, yo no puedo decir Jesús sí, o tomar el pan y el vino como yo soy fiel a ese pacto y vivir como me dé la gana, porque no estoy siendo fiel a ese pacto. Entonces, al tomar el pan y el vino, hagámoslo conscientemente y dignamente. Y dignamente, y seamos sinceros. ¿Os acordáis la semana pasada que estábamos hablando de la forma en cómo nos acercamos a Dios? Estábamos hablando de que el poder acercarnos a la presencia de Dios, el camino está abierto por el sacrificio de Cristo. Y podemos entrar ante el trono de la gracia, que no es el trono de Dios, sino entrar a la gracia de Dios, pero también podemos entrar al lugar santísimo, ahí sí donde está la presencia de Dios. Y vimos la semana pasada que podemos entrar confiadamente, o sea, con plena fe, certidumbre de fe, ante el trono de la gracia, no por mis méritos, sino por los méritos de quien murió por mí y dio su vida por mí, por la humanidad, en la cruz del Calvario. Y ante el trono, al lugar santísimo, tenemos que entrar con corazones sinceros. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. Tengo que ser sincero en mi corazón. Sincera.
en mi corazón. Quiero seguir un poquito en la línea, y quiero hablar de algo que me encanta, porque me gusta cómo hemos iniciado la reunión, el tiempo luego de alabanza y de adoración, y me gusta cómo es el Señor Jesús. Me gusta cómo es el Señor Jesús y cómo Dios se anticipa y lo prepara todo para luego hablarnos. Pero, como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Y no todos a veces tenemos oídos para oír. Eso significa que una palabra que puede venir de Dios y yo no la recibo de Dios porque no tengo oídos para oír. Porque mi corazón está cerrado, tengo prejuicios o estoy en otras cosas. Entonces a mí lo que me encantaría en esta mañana es que pudiéramos abrir nuestro corazón sin prejuicios. O sea, sin prejuicios contra la persona que la va a compartir. Porque a veces los hay. Sin prejuicios también de quién tengo a mi lado. Sin prejuicios comparando esta congregación con la congregación que yo dejé en mi país. No sé si me explico. Es que en mi tierra, es que en mi país, bueno, tu país es tu país. España no es África. Me encanta cómo hacen los cultos en África, pero aquí es difícil hacerlos, por las circunstancias, por la forma. Tenemos otra cultura, otra forma de ser. La palabra es la misma, los principios son los mismos para todas las naciones, pero las formas pueden variar. Entonces, que se ofrende con danza o sin danza no me hace más espiritual, pero en la mente de algunos sí. Y esos son prejuicios. ¿Vale? Muy bien. Mateo 28. Vamos a volver a leer algunos versículos que conocemos de memoria. Y por favor, controladme el tiempo, Consu. Ya hemos dicho que el tiempo no es lo mismo, el concepto de tiempo en Dios que el concepto de tiempo que tenemos nosotros aquí en la tierra. 1000 años son como un día para Dios y un día son como 1000 años, así que... A mí, lo que me encantaría, yo oraba esta mañana y yo decía, Señor, dame una palabra, quiero compartir una palabra que cambie los corazones. Porque no sirve para nada venir y llenar nuestro corazón de conocimiento si esa palabra no cambia, no me hace un poquito mejor, un poquito más semejante a Jesús. Entonces vamos a ver algunas cosas, pero antes vamos a hacer algo. Vamos a tomar el pan y el vino juntos. Di conmigo, juntos. Muy bien, muchas gracias es importante, vamos a participar juntos del pan y del vino. A veces nos juntamos, nos vemos los domingos, pero no nos conocemos. Y a mí lo que me encanta hay dos cosas que me encantan de nuestra congregación, aparte de la gente, es el hecho de que somos de diferentes municipios, hay muchos municipios aquí representados, y también, pues yo no sé cuántas nacionalidades hay representadas, pero hay bastantes nacionalidades representadas. Y esto es un poco un anticipo a lo que va a ser el final de los tiempos, cuando dice que delante del Cordero pues había millones y millones de personas de todo pueblo, etnia, lengua y nación. Y cantaban el cántico del Cordero. Así que venimos de diferentes culturas, incluso dentro del mundo evangélico hay diferentes formas a veces de celebrar los cultos, no de entenderla, bueno, a veces sí de entender la palabra, pero si hemos nacido de nuevo, ahora nuestra ciudadanía tiene que pasar a un segundo lugar, y porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que por mucho que yo ame España, estoy de paso y algún día estaré en la presencia del Señor. Mi nacionalidad eterna es hijo de Dios y voy a estar empadronado en la Nueva Jerusalén. Así que este es el destino que nos espera a los que hemos creído. Y si quitamos esto a la humanidad no le queda ninguna esperanza. Así que sigamos predicando a Cristo.
Mateo 28, voy a volver a leer unos versículos muy, muy conocidos. Réstame, Consuelo, del tiempo, el tiempo de toda la presentación. No. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Pregunta, ¿quiénes se fueron a Galilea? Los 11 discípulos, porque Jesús tenía más de 11. La Biblia habla que tuvo 12 y otros 70. Y luego había mucha gente que le seguía. Pero discípulos tenían más de 11. 11 porque ya Judas Iscariote ya no estaba con ellos. Ya había resucitado y Jesús, antes de ascender a los cielos, pues está dando las últimas instrucciones, ¿no? Es como el entrenador de fútbol, pongámosle un nombre, Luis Enrique, pues antes de salir a la selección le da las últimas instrucciones, esto y aquello, y luego funcionará o no funcionará, pero eso es otra historia. Pero en el caso de Jesús, que es el Rey del universo, Dios hecho carne, sus instrucciones tienen que funcionar. ¿Y cuáles fueron las últimas instrucciones? Dice, los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos se van al monte, no estaban ya en Jerusalén, no estaban en Judea, se van al norte, a Galilea. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y lo que nos demuestra que Jesús es Dios es que Él no rechazó la adoración. Son detalles que son sumamente importantes. Pero algunos dudaban. En la serie esta Chosen, los elegidos, traducidos al castellano, o los escogidos, hay algunas figuras que me encantan. Una de esas es Tomás, que todo él lo tiene que palpar, lo tiene que tocar, lo tiene que ver, lo tiene que calcular todo. Y el otro es Mateo, Leví, me encanta Leví, Mateo. Pero bueno, si queréis saber más, os bajáis la serie y la veis. Dice que algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, a mí se me ha dado el poder de gobernar en los cielos y en la tierra. Y dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, esto os acordáis el viernes lo que veíamos, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto y coma en la versión Reina Valera, pero sigue. Así que hay algo más que Jesús les pidió a los discípulos. Dice, enseñándoles que guarden, no que la guarden en el bolsillo, sino que cumplan todas las cosas. ¿Enseñar a quiénes? A los nuevos discípulos. Que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no hay opción. Un mandamiento de Dios, de aquel que tiene el gobierno en los cielos y en la tierra, no puede ser discutible. No se puede discutir, hay que obedecer. ¿Sabéis? Una de las cosas que... no quiero centrarlo en mí, pero tengo que contar algunas de mis experiencias. Estaba orando el otro día al Señor y le digo, Señor, yo no tengo carga por misiones. ¿Y sabéis lo que me vino a mi mente? Y creo que fue el Señor hablándome. ¿Dónde está escrito que para hacer misiones tienes que tener carga? Lo único que te pido es que obedezcas lo que yo he mandado. Es como, en pocas palabras, es que yo no siento salir a evangelizar. No, es que no tienes que sentir salir a evangelizar, es que lo tienes que hacer. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Es como la oración. Yo tengo el ministerio de la intercesión. Perdona, todos somos llamados a interceder. Todos somos llamados a orar. Es como el perdonar. Yo no tengo que sentir perdonar, yo tengo que obedecer a Dios. Y ese es el punto en el cual muchas veces nos equivocamos.
Pensamos que yo tengo que sentir, tener carga para hacer. Y Jesús nunca enseñó eso. Entonces, lo que Jesús les está diciendo a los discípulos es hacer discípulos no creyentes, No está diciendo ir y hacer creyentes. Indudablemente, para ser discípulo, el primer paso es ser creyente. Ya va implícito. Está diciendo, es ir un poco más allá. Es hacer discípulos a todas las naciones. O sea, que todas las naciones de la tierra, todas las etnias de la tierra, toda la familia de la tierra, de acuerdo al plan de Dios, que Dios reveló a Abraham y primeramente a Adán, la simiente de la mujer machacaría la cabeza de la serpiente. La primera promesa que encontramos en la Biblia acerca de la redención y del Redentor era bendecir hasta todas las familias de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? El sermón del monte, el lavar los pies los unos a los otros, el perdonar, el ser generosos, el no juzgar. Dice, y hay una promesa que me encanta, dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que la última voluntad de Jesús fue la siguiente, que sus seguidores, o sea, sus discípulos, hicieran discípulos. Entonces, para poder yo discipular, yo necesito ser un discípulo. Porque si no sé, pero ¿discípulo de quién? ¿De Asambleas de Dios de España, que es nuestra denominación? ¿De la Iglesia Pentecostal? ¿De la Iglesia Bautista? ¿De la Iglesia Evangélica? No, discípulos de Cristo. De Cristo. Algo que me venía a la mente es que Hebreos 12 dice, despojaos de todo peso que os asedia y del pecado, y corred la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús. Y me venía a la mente que muchas veces no podemos correr la carrera porque el peso que nos asedia es el peso de la religiosidad. Y a ver si me puedo explicar. Y tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias porque podemos convertir la libertad o el ser discípulos o el hacer discípulos en hacer religiosos. Y Dios nunca nos llamó a hacer religiosos. Nos llamó si nos encontramos con una samaritana, y a mí lo que me encanta del ejemplo de Jesús es que los discípulos se quedaron boquiabiertos y el ejemplo en cómo Jesús trató a la samaritana era el ejemplo para que sus discípulos también luego después pudieran tratar también a los samaritanos. Ellos necesitaban no solamente la enseñanza, necesitaban ver esa enseñanza hecha realidad, hecha práctica. Porque la enseñanza que penetra de verdad es la que es acompañada con los hechos. ¿Por qué necesitaban esto? Porque el peso que asediaba a los discípulos era el peso de la ley, de la religiosidad, del fariseísmo. Entonces, y para un judío, o sea, un samaritano era un judío, un descendiente de judío de segunda o tercera clase, porque se habían mezclado, no se trataban entre sí, había muchos prejuicios. Es más, el judío si podía pasar de largo sin tener que iba de Judea hasta arriba, ¿cómo se llama? Galilea. Si podía, y entre medias estaba Samaria. Si podía dar un rodeo sin pasar por aquella maldita región para él, daba un rodeo. Pero Jesús no lo hizo. Y Jesús se encuentra con una mujer que no solamente era samaritana, sino una mujer que todo el mundo la llama mujer pecadora. Y a mí, yo, escuchad, yo no sabemos cuánto sufrió esta mujer. Pero una mujer no abandonaba a su marido, era el marido que abandonaba a la mujer en aquel entonces. Una mujer repudiada 5 veces, odiada por su propio pueblo, encima que era samaritana, ni los de su pueblo la aceptaban, pero Jesús la aceptó.
y la trató de forma diferente. Y eso es un ejemplo a los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando Él ascendió a los cielos les dijo: me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si yo tengo el peso de los prejuicios en mi mente, yo no voy a poder correr la carrera que tengo por delante, que es la carrera de la fe. Por eso necesito despojarme. No sé si me explico. Y la religiosidad, incluso la religiosidad evangélica, muchas veces nos impide ser verdaderos discípulos. Muchas de las prácticas que nosotros conocemos y entendemos que son evangélicas son del siglo XX. Muchas de esas prácticas, muchas. El llamado al altar. El llamado al altar empezó en el siglo XX, lo que nosotros llamamos llamado al altar. O sea, terminar una predicación y hacer un llamado al frente, orar por la gente. Ese llamado es bueno o es necesario o es innecesario, no sabemos. Pero, porque hay mucha gente, es que no se hacen llamados al altar. A ver, el llamado al altar al frente se instituyó en el siglo XX, no anteriormente. Cuando lees la historia de la iglesia, te das cuenta que es así. Entonces, venimos a lo mejor de otra iglesia española, donde tienen, de Asambleas de Dios, que es nuestra misma denominación, donde tienen otra forma. Y muchas veces el peso que traemos sobre nuestras espaldas son las formas. Y las formas nos impiden a veces aceptar a un venezolano, nos impiden aceptar a veces a alguien que viene de otra congregación porque no hace las cosas como a mí se me enseñó. Pero a lo mejor a ti se te enseñó de manera que no es bíblica, sino es una forma humana. Y muchas veces eso es peso que nos impide correr la carrera. No sé si me he explicado. No te pido que estés de acuerdo conmigo. Yo lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, no para pecar, sino para vivir como Dios espera que estemos viviendo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y lo que Jesús enseñó en estos 3 años y medio, o 3 años y medio, no se sabe exactamente, fue práctica de amor. Practicó el amor con sus semejantes. Y les enseñó a ser menos religiosos y más llenos de amor para con la gente, a sus discípulos. Y hermano, cuando tú has crecido en unos conceptos, es difícil romper esos conceptos. Y esos conceptos se vuelven en verdaderas fortalezas que te van a impedir o me van a impedir escuchar la verdad. Porque muchas veces la verdad molesta mis prejuicios, molesta mi forma de pensar, porque yo creo que como a mí se me ha educado es la forma perfecta. Y lo único que son formas. Hay que ir a la Biblia, no a las formas. Amén, no sé si me explico. Entonces, lo único que va a conseguir que podamos ser una sola piña es si estamos dispuestos a romper con las formas y las estructuras humanas que a veces son necesarias, pero que no son la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y tengo aquí una frase, ¿no? El creyente vive de acuerdo a una religión, el discípulo vive de acuerdo a su maestro. Lo repito, el creyente vive de acuerdo a una religión. Puede ser católica, puede ser ortodoxa, puede ser evangélica, puede ser testigo de Jehová, puede ser como sea. El creyente va a vivir de acuerdo a una religión y a veces a un legalismo religioso. El discípulo vivirá de acuerdo a quien es su maestro. Es diferente. Yo puedo ser creyente y no ser discípulo. Y aquí no estamos entrando en vida eterna, salvación. Eso queda en las manos de Dios. Estamos entrando en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti y a mí, a todos los que estamos aquí, a hacer discípulos. Y esto no es una cuestión de carga, es una cuestión de obediencia.
Pero primero tú y yo necesitamos ser discípulos. Marcos 12. Perdón, primero un versículo. Dice, a ver, ¿cómo medimos nosotros la espiritualidad de una persona? Por ejemplo, no digo nombres, pero algunos dicen, somos pentecostales, hay que armar ruido. Está bien, pero no está en la palabra. ¿Estás conmigo? Hay que aplaudir, ¿no? Está bien. Pero cada uno somos como somos. No, tampoco. Pero con ruido o sin ruido, si yo estoy viviendo como mi maestro, no me hace menor o mejor discípulo. No sé si me explico. ¿Vale? Es que si no entendemos esto, que es la base del Evangelio, muy difícilmente luego vamos a poder hacer discípulos. Vale. Juan 13:35. Sí, ahora volvemos a Marcos y voy liquidando, aunque me queda un montón. Dice, a ver, para que lo entendamos bien y perdonar si redundo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto queda claro, ¿vale? Vale. ¿Y cómo las naciones van a saber que somos discípulos de Cristo? ¿Por el ruido? ¿Por quedarme quieto? ¿Por cómo lo bien que canto? ¿Por lo bien que toco la alabanza? ¿Por lo bien que predico? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces no se trata de formas, se trata de amar. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa? Que si yo soy un discípulo de Cristo y de mi maestro he aprendido a amar, lo primero que tengo que enseñar a mis discípulos es a amar. Amén. Marcos 12. Me venía a la mente hacer el chiste. Marcos 12, Argentina 0. No. Perdón, me vais a odiar los argentinos. Pero como no tenéis más remedio que amarme porque lo dice Jesús. Por cierto, ¿por qué Venezuela no está en el Mundial? No vamos a meter cizaña aquí, ¿no? Marcos 12. Entre el chaquetón y el aire, tengo un calor aquí arriba. Dice, para entender un poquito lo que estamos intentando enseñar. Marcos 12, 28. Dice, uno de los maestros de la ley, estoy leyendo la versión de la palabra, que había escuchado toda la discusión. Si queréis saber qué discusión había escuchado la discusión de dos evangélicos. No, perdón, de un saduceo y de un fariseo. Y la discusión era puramente teológica, porque unos dicen que no hay resurrección y los otros que sí. Y unos dicen que no hay espíritus y los otros que sí. Entonces, toda la preocupación y para entenderlo bien, los saduceos eran los que tenían la pasta. Y estaban en el poder y eran parte del gobierno porque tenían la pasta. Y los fariseos, los doctores de la ley, eran los que tenían el poder político y religioso. Y los que dirigían al pueblo judío se pasaban el tiempo discutiendo de teología. Esto yo sé que no pasa entre el mundo evangélico.
que si soy calvinista o sea, Y había un maestro de la ley, que después intentan tentar a Jesús, a qué pensaba Jesús, a ver si se iba a posicionar con uno o con otro. Pero Jesús va por encima de todos nosotros. Y me encanta la respuesta. En pocas palabras está diciendo, no hay que perder tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún sitio. Ni siquiera en discusiones de teología. Porque lo único que traen a veces es confusión. Y dice que uno de los maestros de la ley, que había escuchado toda la discusión, dice, al ver lo bien que Jesús les había respondido, me encanta, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? El primero, o sea, el más importante. Jesús le contesta, el primero es, escucha Israel, esto está en Deuteronomio 6, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, aquí pone con toda tu inteligencia, sabiendo lo que haces, y con todas tus fuerzas. Pero Jesús va un poquito más allá y le dice, y el segundo, o sea, el de la ley le había preguntado, ¿cuál es el gran mandamiento, el primer mandamiento? Y el segundo es semejante al primero. Me he perdido aquí. 31. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. O sea que poneros a discutir de que si hay espíritu o no hay espíritu, que si hay resurrección o no hay resurrección, hay algo mucho más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Jesús contestó de una manera muy sencilla y muy clara. Es más, Jesús a sus discípulos les añade un matiz que no aparece aquí. El matiz que les añade es, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Estás conmigo? Así que ya no solamente es amar a tu prójimo como a ti mismo, es amar en la forma en como Jesús amó. Entonces yo tengo que preguntarme si yo estoy amando en la forma en como Jesús amó. O sea, lo contrario de amar no es odiar. Lo contrario de amar es egocentrismo. Porque siempre pensamos en el amor en la forma de sentimiento, de emoción. Y amar no tiene nada que ver con lo emocional. La emoción es pasión. La emoción es un sentimiento que se despierta en mí hacia una persona. Yo, por ejemplo, yo amo a mis nietos porque son mis nietos. Emocionalmente los amo en una forma diferente a los nietos de otros. ¿Por qué? Porque son sangre de mi sangre. Y yo no sé qué es lo que hay ahí, los que sois abuelos sabéis que es así, los papás es normal, es tu hijo directo y tal, pero hay algo que se despierta en nuestros corazones que te llevan a amar a tus nietos de una manera tan entrañable que es muy difícil explicar el porqué. Pero es el amor emocional, sentimental, y ese amor está condicionado a el vínculo que hay de mi nieto conmigo. Pero cuando Jesús habla de amar al prójimo, no está hablando de que yo necesito emocionalmente tener un vínculo con mi prójimo. Está diciendo de hacer lo correcto con mi prójimo de acuerdo a cómo Dios nos ama, de acuerdo a cómo Dios espera que nosotros hagamos. Aunque no lo sienta. ¿Estás conmigo? Y para ir, sí, no voy a terminar porque terminaremos, espero que antes de que el Señor venga con la enseñanza. Yo quiero que leamos, os invito, que yo quiero parece imperativo, no, os invito, si quieres,
abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y vamos a ver qué es el amor que Dios espera de nosotros. La primera pregunta es, ¿tú quieres amar con ese tipo de amor con el que amó Jesús? Pues lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Porque si no te niegas a ti mismo, nunca podrás amar con el amor con el que amó Jesús. Y nos podemos inflar a declaraciones. Yo declaro que el amor de Dios está en mi corazón. Pero si no me niego a mí mismo, esa declaración no sirve absolutamente para nada. Porque lo que tengo que hacer es menguar para que Él crezca en mí. ¿Estás conmigo? Quiero que se entienda bien, ¿eh? La iglesia de Corintios tenía un problema, estaba dividida. Y tenían unos conflictos espectaculares. Los ricos apenas se trataban con los pobres. Cuando se juntaban para tomar la cena del Señor, que era en torno a una cena, los ricos traían un montón de manjares y los comían antes de que vinieran los pobres. Y Pablo tiene que reprenderles. Reprenderles es llamarles la atención. Y les dice, no os juntáis a tomar la Santa Cena para bien, sino para mal. Porque estáis comiendo juicio para vosotros mismos. Porque no sois capaces de discernir el cuerpo de Cristo. No es que el pan es el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces yo tengo que verte, aunque seas de Bolivia, seas de África, seas de Asia, o seas europeo, seas de donde sea, yo te tengo que ver como un hermano mío. Porque aunque vengas de otro lugar, aunque sea mi esposa, porque el primer lugar donde yo tengo que amar, primero es en mi hogar, mi familia y después a la gente de mi alrededor. Y amar a mis hermanos en la fe. Dios te escogió a ti para ser mi hermano, no yo. Si yo hubiera tenido que escoger a más de uno de vosotros, me lo habría pensado. Pero Dios te escogió a ti. Y lo más maravilloso es que nos ha puesto argentinos, colombianos, ecuatorianos, de África. No quiero decir los nombres porque siempre se me olvida algún país, de Perú, de Guinea Ecuatorial, del Congo, de Holanda, de Francia, de Marruecos. O sea, para ser un solo cuerpo. Y lo único que puede hacer posible que caminemos en unidad es si nos amamos los unos a los otros. Y somos diferentes. A mí me encanta compartir con aquellos que son como yo, porque nos identificamos. Yo soy melancólico, inseguro, no inseguro, sino inseguro, dubitativo. Me lo pienso 40.000 veces antes de dar y luego no doy el paso. Pero cuando veo a alguien que es como yo, empezamos a compartir, yo me alegra mi corazón porque digo, no soy el único raro que hay sobre la tierra. Hay otros también que son introvertidos, que son inseguros, que pelean, que tienen estos problemas y tal. Y sabes, Dios puede usar al inseguro y al seguro de la misma forma. Y nos usará de acuerdo a cómo somos. Y dice, y a mí me gustaría que pudiéramos abrir, yo sé que ya lo habéis abierto, vuestros corazones, y que el Espíritu Santo nos hable. Pablo, al final, después de hablar acerca del tema de los dones, cómo son los dones espirituales, que son un cuerpo, a los corintios, después de darles toda una charla teológica, no teológica, sino doctrinal, por así decirlo, que es teológico también, les dice, el hacer milagros, todo eso está bien, poder sanar a los enfermos, hablar un lenguaje misterioso, tal, dice, pero me queda por mostrarle, dice, yo os voy a enseñar un camino más excelente. La versión de la palabra dice, el último versículo, a la segunda parte del último versículo del capítulo 12 dice, pero me queda por mostraros un camino que es con mucho el mejor. Después de hablar de los dones, de los talentos, de todo, de las sanidades, bueno,
todo lo que puede hacer un creyente, ¿no? Dice, os voy a hablar de un camino que es mejor. Y dice, ¿de qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas? ¿Sabéis lo que son humanas o angélicas? Lo que nosotros entendemos que ahí se refiere a la señal de aquellos que, habiendo sido bautizados con el Espíritu Santo, hablan en una lengua diferente a la suya, a veces sin ni siquiera saber lo que hablan. Dice, ¿de qué me sirve hablar lenguas humanas o angélicas si me falta el amor? Y yo puedo venir aquí Shabadabadoria o hablar en lengua o hablar en, yo qué sé, si no tengo amor, soy como una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. Dice, eso a los profetas ahora. ¿De qué me sirve comunicar mensajes de parte de Dios? ¿A mí de qué me sirve comunicar de aquí arriba un mensaje de parte de Dios? O una palabra profética. Dice, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia, o sea, tener el conocimiento de toda la doctrina. ¿De qué les servía a los saduceos y a los fariseos? Discutir acerca de si hay o no hay resurrección, por ejemplo, o si somos calvinistas o arminianistas, o arminianos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta amor, nada soy. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes e incluso entregar mi cuerpo a las llamas? Si me falta amor, de nada me aprovecha. Y luego me encanta el autor, que es Pablo, que había tenido un impacto, había visto el amor de Dios perdonándole el hecho de que habían matado, encarcelado a hermanos en la fe, los que fueron luego sus hermanos en la fe. Él describe el amor de Dios. Y dice, el amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias. ¿Os gusta? El amor nada sabe de jactancias. Ni de orgullos. El amor no es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su alegría, su gozo en la verdad. El amor disculpa sin límites y confía sin límites, o sea, no hay tope para el perdón y para la confianza, y espera sin límites y soporta sin límites. El amor nunca muere. Dice, vendrá en cambio, eso lo podéis leer después, y ella hace una descripción del amor genuino. Y sabéis, para concluir, hay algo que destruye el amor. Ese algo que destruye el amor en una congregación, en un matrimonio, en una familia. Hay un pasaje en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro poético erótico. No sé si lo sabías que había erotismo en la Biblia, pues lo hay. Cuando le dice el varón a su esposa, tu cuello, tus pechos son como... Leerlo, no me lo invento yo, está en la Biblia. Es el esposo enamorado de la esposa y la esposa enamorado del esposo. Y algunos dicen que simboliza el amor de Cristo con la Iglesia y de la Iglesia con Cristo. Y hay un versículo que dice, Cantar de los Cantares 2:15, dice, cazadnos las zorras pequeñas, está hablando de los animalitos, los topos, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne.
¿Sabéis lo que es estar en cierne? Estar en cierne es cuando empiezan a brotar, han brotado ya la viña, ha pasado el invierno, y empiezan a salir las flores. Y es el momento en que vienen las abejas para polinizar. Y cuando es el momento de la multiplicación, es el momento de que se van a engendrar nuevos hijos. Y ahí es cuando vienen esas zorras pequeñas que destruyen la viña. ¿Sabes que muchas iglesias han sido destruidas porque no hemos cazado las zorras pequeñas? Muchos matrimonios han sido destruidos porque dieron lugar a las zorras pequeñas. Y aquí tengo algo que he impreso, que dice: mucho cuidado con esas cosas pequeñas que por ser tan pequeñas parecen insignificantes, pero existen y son reales. Esas cosas pequeñas, un pensamiento, una palabra, un comentario, una idea, algo sencillo, puede ser el comienzo de un descenso, de un declive. Las cosas pequeñas son peligrosas. Por ejemplo, dice que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque, que una pequeña piedra en el zapato puede arruinarnos todo el camino. Una mosca muerta puede echar a perder el mejor de los perfumes. Una pequeña locura, la menor tontería, puede echar a perder la fama de un sabio. Una pequeña mentira puede destruir 10 años de confianza. Un pequeño tropiezo puede hacer caer un gran proyecto. Una pequeña torpeza puede costar un precio muy alto. Las cosas pequeñas en la vida, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, son peligrosas. Las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Son tan pequeñas que entran por cualquier lugar, un pequeño agujero, casi imperceptibles, pero no son inexistentes. En el mejor momento, en el mejor lugar, cuando las viñas están en cierne, cuando las flores están brotando, antes de recibir el fruto de una maravillosa cosecha, esas pequeñas zorras pueden echar a perderlo todo. Abramos los ojos, inclinamos nuestros oídos, guardemos nuestros corazones en Dios, no nos cansemos de ser fieles, no pasemos por alto las cosas pequeñas. No subestimemos ni el más pequeño de los pensamientos que pueda pasar por nuestra mente cuando pensamos de alguien. Porque un mal pensamiento en mi mente de Julius puede echar a perder 13 o 14 años de relación que tenemos en la iglesia. O más, ¿no? No me acuerdo cuánto o más. Es un ejemplo, ¿no, Julius? Por eso, en cuanto notes que hay algo en tu corazón hacia tu esposo, hacia tu esposa, mira que no sea o hacia un hermano en la fe, o hacia un hermano en la carne me refiero familiar. Mira que no sea una zorra pequeña que puede echar por los suelos años de relación. El amor es eso. El amor es eso. Amén. ¿Quieres seguir siendo cristiano después de esto? ¿Te anima? No es fácil. ¿Quién domina esto? Si yo domino mi mente, dominaré mi corazón. Amén. Y si alguna vez ha habido una caída, tenemos en la Biblia cantidad de soluciones dejadas por Cristo y la palabra para solucionarlas. Pero no rompamos nunca, jamás una relación. Somos seres humanos.
y nos tenemos que amar los unos a los otros. Padre, yo quiero darte las gracias en esta mañana. Señor, yo te quiero con todo mi corazón, o por lo menos eso creo. Y te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de ser instruidos, no para ser mejores religiosos, sino para ser mejores personas, para ser hijos de Dios de verdad. Somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Hemos sido, como leíamos el otro día, comprados con un precio alto, el precio del sacrificio de tu Hijo, Padre Jesús, unigénito, pero ahora primogénito, nuestro hermano mayor. Y yo quiero darte las gracias porque antes de morir, Jesús, en la cruz del Calvario, antes de morir en la cruz, Jesús, tú enseñaste a tus discípulos lo que esperabas de ellos. Y tu Espíritu Santo vino luego para afirmar lo que eran y recordar lo que les habías enseñado. Yo quiero rogarte, Padre, que nos ayudes a entender que todo prejuicio que se levanta en nuestras mentes, que se convierte en una de esas pequeñas zorras que echan a perder una viña, sea quitado, podamos confesarlo, podamos darnos cuenta, podamos cazarlo, podamos verlo para quitarlo. Por eso te pido que nos ayudes. Señor, estamos, tú sabes, en nuestro tiempo humano, cronológicamente hablando, en el siglo XXI. En tus tiempos no sabemos dónde estamos. Tú vives en lo infinito, Señor, pero en esta etapa de la historia de la humanidad, el mundo te necesita más que nunca. El mundo gime y la humanidad gime. Hay millones de personas que se mueren diariamente porque no tienen para comer. Otros que son usados como esclavos. Otros que se están lucrando. Señor, humanamente hablando, es tan injusto lo que está pasando. Yo quiero pedirte que de verdad cambien nuestros corazones como hijos de Dios, como cristianos. Señor, que puedan ver a Cristo en nosotros, que nuestra vida sea atrayente. Señor, que puedan ver en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, que somos tus discípulos por cómo nos amamos. Que nuestros hijos puedan ver cómo se ama papá y mamá. Y te pido perdón por las veces que hemos discutido delante de nuestros hijos y no hemos sido capaces de reconocer nuestros errores. Nuestro orgullo, Señor, nos ha impedido, oh Dios, darnos cuenta o ver o pedir perdón. Yo quiero pedirte que esto sea cambiado. Que nuestros hijos puedan crecer queriendo ser como nosotros. Señor, que la gente a nuestro alrededor sea impactada por cómo nos comportamos. Yo quiero darte la gracia, Jesús, porque eres mi ejemplo a seguir. Señor, nos has amado tanto. Enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Y líbranos de la carga de la religión, tenga el nombre que tenga. Señor, que ha cambiado el amor por legalismo. Ayúdanos. Y ayúdanos ahora, Padre. Señor, yo quiero pedirte que al tomar el pan y el vino, Señor, que nos ayudes a salir del ritualismo religioso. Que podamos verte, Jesús, en ese pan. Que podamos ver tu sangre en ese vino. Que podamos ver tu sacrificio. Que podamos ver tu amor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y te pido, precioso Espíritu Santo, que viniste a morar en una iglesia que no te merecía. Que lo que Dios quiera hacer se ha hecho en nosotros con tu dirección y con tu ayuda. Ayúdanos a menguar, a salir del trono de nuestras vidas para que Cristo reine y Espíritu Santo tú gobiernes y dirijas.
en el nombre de Jesús. Trae convicción en esta mañana al pecador al tomar el pan y el vino, para que dejemos esas cosas que nos dañan. Amén. 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 Nos ponemos en pie, hermanos. Y me gustaría cantar una canción. Y mientras que cantamos, no sé qué personas van a estar ayudando. O si los que están designados, pues pasáis. Cantamos